Bueno, hermanos, buenas tardes, bienvenidos todos una vez más. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo para estudiar la palabra del Señor y para aprender más de estos varones de Dios. Fueron enviados en sus diferentes tiempos, diferentes circunstancias, a predicar el mensaje de parte del Señor. Hoy corresponde, hermanos, estudiar el libro de Ageo. Vamos a mirar algunas cosas interesantes. Vamos a mirar el profeta dentro de su contexto también. Y es el profeta número 14, el profeta Ageo. Muy pocos conocemos acerca de él, pero el mensaje es muy bueno, el mensaje del profeta Ageo, y aplicable para nosotros actualmente. Entonces, hermanos, esta es una serie que hace muchos años la hice y la presenté aquí en la iglesia de Villa María. Y para mí ha sido motivo de gozo y también un privilegio poder haberles presentado esta serie. Ya terminando, hermanos, esta serie con este profeta, falta estudiar entonces ya los últimos dos, que sería Zacarías y Malaquías. Pero hasta el momento, este mensaje eterno de estos profetas antiguos, considerados por este servidor como los predicadores de Dios en el Antiguo Testamento, como los predicadores de Dios en el Antiguo Testamento. Muy bien, siempre hay que tener en cuenta estos 4 puntos que ya los hemos discutido antes de estudiar los profetas. ¿Cuándo habló cada profeta? ¿Cuál era el contexto político, social y espiritual en el que vivió cada uno de ellos? ¿Quiénes formaban parte de la audiencia del profeta? ¿Por qué esa audiencia necesitaba este mensaje? Y con estos 4 puntos, cuando nosotros los tenemos en cuenta, pues va a ser más fácil para nosotros comprender bien este maravilloso mensaje entregado por cada uno de ellos. Bueno, hermanos, entonces, vamos a seguir leyendo estos 2 versículos que han sido en esta última parte del tiempo en que nos encontramos ya, la base sobre la cual estamos desarrollando pues el mensaje de estos varones. Primera de Crónicas, capítulo 9, versículo 1, dice: todo Israel fue inscrito por genealogías. Y aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y Judá. Y fue llevado al destierro por su infidelidad. Esto ya lo habíamos visto, ya lo habíamos estudiado, la cantidad de pecados, cómo el pueblo se desvió, cuántos mensajeros Dios envió, no les prestaron atención, y el fin fue que ellos terminaron en Babilonia, exiliados, y la culpa no era de nadie, la culpa era de ellos mismos. Dios constantemente les envió a estos profetas, pero ellos no atendieron. Segunda de Crónicas 36, versículo 20 dice: y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron siervos de él y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Entonces estamos ya aquí, hermanos. Aquí les subrayo la última parte de este versículo 20. Cuando ya llegando el reino de los persas, encontramos nosotros a estos 2 profetas, Ageo y Zacarías, trabajando en conjunto para restaurar esta nación que ya ha sido castigada y disciplinada por Dios durante estos 70 años que han permanecido en el exilio y en cautiverio. Este mensaje es un mensaje de restauración, es un mensaje que anima a trabajar en la obra del Señor. Bueno, entonces vamos a mirar aquí a Ageo en dónde lo podemos ubicar. Ageo entonces hace parte de los profetas del siglo V, y todos los que están aquí en el siglo V de azul, que ustedes ven ahí en la pantalla, hacen parte de los profetas que vivieron en el exilio y después del exilio, como el caso de Ageo y Zacarías y Ezequiel, Ageo y Zacarías, que trabajaron en la reconstrucción del templo. Y por último, ya para ir terminando esta serie, si Dios quiere, por ahí el lunes, si nos da vida y salud, vamos a estudiar este último profeta, que es
Malaquías. Con la ayuda del Señor esperemos entonces que mañana podamos estudiar en parte el mensaje del profeta Zacarías. Muy bien, entonces Ageo está aquí, hermanos. Ageo profetizó en el año 520. Empezó su ministerio y fue un ministerio corto, porque creo que duró simplemente ese año. Ya hemos visto entonces, hermanos, toda esta historia. No la hemos visto en detalle porque es mucha información. Hemos simplemente dado un vuelo general de esta situación, pero lo poco que hemos visto ha sido relevante, ha sido importante y aplicable también para nosotros. Vimos entonces tiempo del Reino Unido, también cuando el reino se dividió, y que aquí empieza entonces la decadencia del pueblo hasta que el reino del norte, con todos sus reyes que fueron malos, fueron llevados cautivos por el imperio asirio en el año 722, y fue Sennacherib el que produjo esta gran cautividad del reino del norte. El reino del sur duró un poco más, tuvo reyes buenos, también reyes malos, pero al fin sus pecados, su infidelidad, fueron castigados por Dios y llevados en cautiverio por el imperio babilónico. Ya hemos entonces estudiado también esta otra parte de la historia, el fin del reino del norte, el fin también del reino del sur, y entonces ya nos encontramos aquí. Las dos naciones ya están en cautiverio, ya han pasado los 70 años cuando Ageo entra en escena. Vuelvo y repito, Ageo profetizó en esta época, en el periodo del reino de los persas, en el año 520. Pero entonces vamos a mirar un poco, hermanos, acerca de la historia y del contexto social, el contexto político en el que entró en escena este gran profeta, el profeta Ageo. Jeremías, recordemos, hermanos, antes de entrar en detalle, Jeremías había profetizado antes de que la nación sucumbiera y fuera destruida completamente por Nabucodonosor en el 586. Jeremías les había profetizado que serían llevados al exilio y que ese exilio duraría aproximadamente unos 70 años. Dice Jeremías 25, versículo del 11 al 12, y también capítulo 29, versículo 10, dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Versículo 10 del capítulo 29, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. La historia entonces que nos va a contar Ageo, sus sermones, ya han pasado estos 70 años, ya se han cumplido. Cuando uno estudia a Ageo, es necesario también estudiar lo que es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Nehemías era copero del rey. Nehemías, muy preocupado por la situación de su pueblo, ora a Dios de la manera que lo hizo también Daniel, que oró por su nación. Dios contestó su oración despertando el espíritu de Ciro para que él decretara el regreso de los judíos. Y es toda esta cantidad de personas, en comparación con toda la nación, el número de personas que componían toda la nación, el remanente que regresa es un pequeño grupo. Nehemías con Esdras, con Zorobabel, con Josías, gobernador, todos ellos van a Jerusalén en cumplimiento de esta promesa de regresar a su tierra. Los profetas también anunciaron, cuando estuvieron aún antes del cautiverio predicando, anunciaron que Dios les iba a perdonar sus pecados, que el remanente regresaría y que la nación de Israel sería nuevamente una nación gloriosa. Muy bien, entonces, hermanos, vamos a mirar un poquito acerca de lo que ha pasado hasta acá. ¿Qué tenemos hasta acá?
Entonces recordemos un poco de lo que ya hemos estudiado. En el año 605, en el año 597, en el año 586, Nabucodonosor ha hecho 3 asedios y se ha llevado cautivo al pueblo del sur, a la nación del sur. Posteriormente entonces permanecen allí durante unos 70 años de exilio. Y en el año 539, Babilonia es conquistado por los medos. Usted lo puede leer en Daniel capítulo 5, versículo del 30 al 31, también está registrado. Y hasta aquí termina entonces el imperio babilónico. Y el siguiente año, Ciro y Darío eran los que gobernaban este imperio, el imperio medo-persa. En el año 538, Ciro decreta que los judíos regresen. Se habla de las provincias. En ese tiempo, los sectores que hacían parte del imperio se les llamaba las provincias. Y la provincia de Jerusalén se le llamaba la provincia del otro lado del río. Entonces se decreta este edicto, permiso de Ciro, y todos los de las provincias que habían sido traídos por Nabucodonosor tenían entonces el permiso de regresar a su tierra. Ciro fue muy condescendiente, fue muy amable, fue benigno con los judíos. Ciro tomó todos los utensilios del templo que Nabucodonosor había traído y permitió que los judíos se los llevaran para que volvieran y reconstruyeran el templo. Entonces, más o menos ellos llegan en ese año, en el año 538, 537, más o menos sale, y empiezan ellos a reconstruir el templo. Lo primero que hacen es reconstruir el altar, colocan la base y establecen el altar y hacen sacrificios al Señor. Esto de levantar el altar es muy interesante porque cuando uno lee, por ejemplo, Noé cuando sale del arca, lo primero que hace es el altar al Señor. También cuando él llegaba a sus diferentes viajes y tomaba posesión en un lugar en particular, lo primero que hacía era levantar el altar. Isaac también y Jacob, cuando ellos, como eran nómadas, que vivían de un lugar a otro, cuando ellos llegaban a un lugar en particular, lo primero que hacían era establecer el altar. Y aquí entonces, la nación que viene de Babilonia, este remanente, lo primero que hacen en el templo es establecer el altar. Y la primera fiesta que celebran en ese tiempo, en ese año, en ese mes, es la fiesta de los tabernáculos. Según la ley de Moisés, para el tiempo en que ellos llegaban ahí a reconstruir, la fecha cuadraba para que celebraran la fiesta de los tabernáculos. Pero pasó algo en el año 536, después de haber tenido el altar en pie, el templo todavía no está construido, solamente el altar, el trabajo se detiene. Tienen unos inconvenientes, unos obstáculos que ellos tienen que sortear y que tienen que sobresalir o tienen que ayudarse entre ellos mismos para sobreponerse a ese obstáculo. Y estando aquí en este tiempo, cuando el tabernáculo y el trabajo se había detenido, entonces entra Ageo y Zacarías en el año 520, porque ellos trabajaron juntos, a alentar al pueblo, a animarlo para que continúen con el trabajo. Y ya para el 516, el templo está terminado. El templo se ha construido completamente. Entonces, hermanos, todo este pueblo retorna del exilio por el decreto de Ciro. Y ellos entonces entran en un desafío. ¿Por qué? Porque cuando usted lee Esdras, Nehemías, hay pocas casas destruidas, las carreteras están llenas de rastrojo, los campos están altos porque no hay nadie quien los cultive, las murallas están caídas, el templo también está completamente caído, solamente unas pocas personas viven ahí en el área, en Jerusalén y en el sur y en Israel. Pero entonces en este grupo hay 2 personajes muy importantes porque van a jugar un papel tremendo de liderazgo, que es Zorobabel y el rey Josías. Estos 2, cuando usted los lee en Esdras y Nehemías, el nombre cambia, porque en ese tiempo, pues,
se tenían dos nombres, el nombre que ellos tenían en Babilonia, el nombre que colocaban ellos allá, y el nombre judío. Entonces no se confundan cuando usted los lea ya en Esdras y en Nehemías y en Ageo con nombres diferentes. Ese es el punto. Muy bien, entonces, hermanos, pero acá entran entonces también otros dos líderes muy importantes, supremamente valiosos en este tiempo de reconstrucción del templo, que es Esdras y Nehemías. Esdras era sacerdote, y Nehemías era copero del rey. Este grupo de líderes, Esdras y Nehemías, con Zorobabel, el sumo sacerdote, y Josías, son las personas que van a darle ánimo al pueblo para que reconstruyan el templo en medio de oposición, porque tuvieron oposición. Recuerdan ustedes que Asurbanipal en Esdras 4:10, en ese tiempo antes de que el imperio asirio cayera, este rey asirio, cuando el reino del norte fue llevado cautivo, este rey Asurbanipal lo que hizo fue llenar el reino Israel en Samaria, particularmente de pueblos extranjeros. Y esta mezcla de extranjeros con los judíos que quedaron allí dio lugar a los samaritanos. Entonces, cuando este pueblo llega del exilio, encuentra ahí a este grupo de personas que son judíos, una mezcla entre judíos y gentiles. Y esta gente pues se va a oponer al trabajo, Cuando usted lee Esdras y Nehemías, hay un grupo de hombres que se llama Tobías, Sanballat y Gesem y otros, se opusieron a la reconstrucción del templo. Eso fue tiempos difíciles, tiempos de desánimo, pero este grupo de personas fueron las que impedían el trabajo. Ahora, cuando Nehemías regresa, porque Nehemías creo que hizo 2 viajes, y es más, el libro de Nehemías se divide en 2 partes. Del 1 al 12 es la reconstrucción de las cosas materiales de Jerusalén y del templo. Y cuando Nehemías regresa, creo que es en el capítulo 13, Nehemías encuentra el templo vacío porque él había levantado el sacerdocio, había organizado el culto, el templo estaba organizado. Y cuando Nehemías regresa de Persia, de Persia, encuentra que los sacerdotes no están en el templo, porque el pueblo se ha ido a sus labranzas, se ha ido a sus propios negocios. Y al no haber gente que ofrende y diezme, pues no hay sostenimiento para los sacerdotes. Entonces, esa segunda parte de Nehemías es el trabajo de reconstruir la fe, que pienso yo que es el trabajo más difícil. Es más fácil levantar cemento y levantar un templo físico que levantar la fe de un pueblo. Y estos dos, con Ageo, Zacarías, Zorobabel, Josías, Esdras y Nehemías, lucharon para reconstruir la fe de un pueblo que por años llevaban sin ellos adorar al Señor, porque en Babilonia no tenían templo. Pero aquí empieza esa gran lucha con ellos. Cuando Nehemías regresa en su segundo viaje, hay un problema también muy tremendo, y es que resulta que los judíos se quedaron ahí, se revolvieron con las mujeres moabitas y amonitas, y también mujeres de Asdod. Estas mujeres, ¿por qué están ahí? Porque cuando Nabucodonosor en el 605 invadió Jerusalén por primera vez, que fue la primera cautividad, no solamente los caldeos asediaron la ciudad, sino que también los amonitas y los moabitas incursionaron desde el sur, invadieron Jerusalén. Y resulta entonces que esta gente se quedó ahí. Cuando estos judíos en el tiempo de Ageo, tiempo de Nehemías, los judíos se han mezclado con estas mujeres paganas, mujeres de Amón y mujeres de Moab, mujeres de Asdod. Y esto también fue un problema que tuvieron ellos que afrontar, solucionar. La historia es más profunda. Como les digo, hermanos, no vamos a entrar en detalle porque aquí nos quedaríamos una buena parte del tiempo estudiando todas estas historias, pero más o menos aquí contándoles, este es el contexto en el cual Ageo trajo su mensaje, al igual que el profeta Zacarías. Bueno, entonces el tema central, hermanos, del profeta Ageo es cuáles son sus prioridades.
El libro de Ageo contiene un solo mensaje, uno solo, es construir el templo. Ese es el mensaje. En el libro usted no encuentra denuncias sociales, ni de injusticia, ni de inmoralidad, ni de idolatría. Todo el mensaje de Ageo es uno solo, vuelvo y repito, y se relaciona con un único propósito, que es de motivar a los judíos a completar la reconstrucción del templo. Son solamente 2 capítulos de todos los profetas que hemos estudiado. Abdías tiene un capítulo, Ageo solamente tiene 2, son los 2 profetas que menos capítulos tienen. No por esto significa o que sea menos importante. Todos estos mensajes cortos son poderosos, importantes para nosotros. El nombre Ageo significa fiesta, significa solemnidad, porque eran tiempos de gozo, eran tiempos de alegría. ¿Cómo no? Para los cautivos regresar, ese remanente regresar, hubo fiesta. Es más, la primera fiesta, como les dije ahora, la primera fiesta que ellos celebraron en ese mes fue la fiesta de los tabernáculos. Yo creo que después de 70 años de no tener el templo, de estar lejos de su tierra, de Jerusalén, la santa ciudad del Señor, fue una alegría impresionante celebrar esa fiesta. Yo me imagino que qué fiesta la que se hicieron cuando celebraron la fiesta de los tabernáculos y las otras fiestas también, la luna nueva, los días de reposo, todo eso que hacía parte del culto que por años había dejado de practicar. El profeta Ageo, entonces, hermanos, el tema central es cuáles son sus prioridades. El profeta Ageo desafió al pueblo a pensar acerca de las prioridades, en particular de las prioridades espirituales. Los mensajeros de Dios también hoy, actualmente, hermanos, también tenemos este desafío con las personas a que ordenen sus prioridades. Cuando usted estudia Ageo, usted se va a identificar que el tiempo de Ageo no va a ser muy diferente al nuestro, porque es el mismo tiempo. Hoy en día la gente está pensando en el trabajo, en la casa, en sus estudios, en los amigos, en los compromisos, en los funerales, en los matrimonios, en las fiestas, y menos en la iglesia. Y Ageo, hermanos, animó al pueblo a que primero son las cosas de Dios, como Jesús enseñaba en Mateo 6, primero es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Ageo y Zacarías son mencionados en el libro de Esdras solamente 2 veces. Esdras capítulo 5, versículo 1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Esdras capítulo 6, versículo 14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Iddo. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío, de Artajerjes, rey de Persia. En el libro de Esdras, Zacarías y Ageo son mencionados en estos 2 textos que les acabé de colocar. Por eso, como les decía al principio, cuando uno estudia Ageo y Zacarías, necesariamente debe estudiar Esdras y Nehemías, porque todos ellos formaron un solo grupo y vivieron en la misma situación, en el mismo tiempo y en el mismo contexto. El decreto de Ciro está registrado en varios pasajes, pero solamente seleccioné Esdras 1, versículo 3. ¿Cómo vemos que Dios usó a este rey pagano, este rey que fue bueno con los judíos? Y este rey en la historia tiene fama, el rey Ciro. Pero ¿qué dice Esdras? Dice en el versículo 1 en adelante. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel.
Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Este decreto, entonces, hermanos, los judíos, no todos, solamente el remanente, y aproximadamente entre unos 49,000 a 50,000 judíos empacan maleta y se van. Dejan Babilonia, dejan toda esa historia, dejan Persia y emprenden su viaje en el año 538, 537, las fechas pues no son muy exactas, y emprenden ese viaje con el corazón henchido, con un ánimo y con un futuro puesto en Dios, teniendo ellos la más grande esperanza de levantar tanto su fe como las murallas y los edificios del templo, que vuelvan ellos a retomar su nación, su identidad, su religión, su nombre, y al Dios del cielo respaldándolos, porque hasta el momento Dios sigue siendo Dios de Israel. Isaías 44:28, Isaías también habló de Ciro. Cientos de años atrás, el rey Isaías profetizó que iba a levantar a este varón y que él iba a ser el encargado de permitir que los judíos regresaran a Jerusalén. Está también registrado en segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y versículo 23. Bueno, no son cientos de años, como dije yo de Isaías, no, son unas cuantas decenas de años. Isaías profetizó acerca de Ciro, me equivoqué, hermanos. Bueno, entonces, Ageo capítulo 1, versículo del 1 al 2, este primer sermón, porque el sermón el mensaje de Ageo se divide en 4 sermones, y estos 4 sermones tienen fecha. Cada uno de ellos, Ageo le coloca una fecha en particular. Y este es el primer sermón que va del capítulo 1 hasta el versículo 2, hasta el versículo 15, perdón. Dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Y este mensaje es entregado a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha dicho, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, Entonces, este mensaje fue introducido en el año 520, que empezó el ministerio de Ageo, y también de Zacarías, que lo vamos a estudiar mañana queriendo Dios. Muy bien, capítulo 1, del 1 al 15, encontramos nosotros el primer mensaje del profeta Ageo. ¿Y cuál es el mensaje? Es uno solo, vuelvo y repito. Este mensaje es para animar a que el pueblo reconstruya el templo de Dios. El pueblo pensaba que no era tiempo aún, que no era el tiempo de construir el templo. Pero Dios dice que sí es el tiempo apropiado. Versículo 3 dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesanadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Bueno, hermanos, entonces el pueblo ya cuando regresa del exilio, ellos empiezan la gran obra de reconstruir el altar, el templo. En el año 520, entonces, Ageo entra porque la obra había parado. Ellos habían detenido la construcción y se habían enfocado en sus casas, en sus tierras, en sus sembrados. Como dice ahí en el versículo
en casas artesanadas, a pulirlas, a reconstruirlas, a mejorarlas. Y habían dejado la obra de reconstruir el templo a un lado. Cuando Ageo entra, los exhorta fuertemente. Les llama la atención a Josías y a Zorobabel, que eran los líderes encargados, para que ellos se animaran y se estimularan y de esta misma manera hicieran con el pueblo y retomaran el trabajo de reconstruir el templo. Esta obra, hermanos, es bien difícil. Animar a un pueblo, alentarlo. Esta misma obra es la que hacemos nosotros hoy en día los evangelistas. Es bien difícil, hermanos, animar a los hermanos que asistan, que se comprometan, que trabajen, que reconstruyamos juntos la iglesia. Pero ¿cuán difícil es esta obra? Podemos nosotros entonces identificarnos perfectamente con el profeta Ageo, cómo animó a la nación, hermanos queridos, a que volvieran a retomar el tiempo, la fuerza, la dedicación de reconstruir el templo. Hoy en día también la gente está ocupada en sus trabajos, en sus negocios, en sus estudios. ¿Y cuántos realmente asisten a la iglesia? ¿Cuántos se comprometen? Pues la verdad, hermanos, es que muy pocos lo hacen. Muy pocos estamos comprometidos con la reconstrucción de la iglesia en nuestros tiempos. En el versículo 7, nuevamente Ageo les dice que mediten, que reflexionen, que piensen, que ellos son el remanente, que ellos son el grupo de personas con las que Dios comenzará nuevamente la adoración, el pueblo, y con ellos resurgirá nuevamente. En el versículo 7 dice, así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad. La palabra meditad aparece, hermanos, 5 veces en todos los sermones de Ageo. Ageo llamó al pueblo a reflexionar profundamente, utilizó argumentos sólidos para convencerlos de que ellos debían pensar en el reino de Dios primero. Y esos argumentos fueron convincentes, porque el pueblo se movió y actuó. En el versículo 7 dice, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos. Estos son argumentos sólidos para hacerles caer en cuenta a los judíos que las bendiciones de Dios iban a ser recibidas siempre y cuando ellos, hermanos, colocaran el reino de Dios y su justicia primero. Las demás cosas entonces vendrían por añadidura. ¿Y qué pasó, hermanos? Versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. El resultado de la predicación de Ageo dio un buen resultado, dio un buen objetivo, porque el pueblo respondió, el pueblo atendió. Tanto Zorobabel, el gobernador, como Josué, el sacerdote, el sumo sacerdote, respondieron, y todo el pueblo respondieron, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor. Ageo es la excepción de todos los profetas que hemos estudiado, que el pueblo y su mensaje calaron. Todos los profetas, antes de Ageo, todos los profetas, su mensaje no fue atendido, su mensaje fue rechazado. Todo el pueblo de Israel rechazó a Jeremías, a Amós, a Oseas, a Habacuc, a Miqueas. Todos esos profetas fueron rechazados, pero aquí Ageo, podría yo decir que sería el único entonces de todo este grupo que el pueblo sí le atendió, que el pueblo respondió. Tanto entonces los líderes como el pueblo se comprometieron al trabajo del Señor. El segundo sermón, hermanos, lo encontramos del capítulo 2 al versículo 9 y hay un obstáculo de desánimo. Esto pasa generalmente entre el pueblo. En todo tiempo y en todo lugar, la gente se desanima. ¿Por qué? Hay muchas razones. Hay muchas razones. Y aquí hay una razón. Del versículo 3 dice,
¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Bueno, nuestra versión Valera lo traduce de esa manera, pero la Biblia latinoamericana, ¿cómo vierte este versículo 3? Nos da un poquito más de claridad. ¿En qué consistía el obstáculo que ellos tenían? ¿Vive todavía entre ustedes alguien que haya visto esta casa con el resplandor que tenía? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿No les parece una cosa insignificante? Resulta que el desánimo del pueblo consistía en que ellos comparaban lo que había sido el templo y Jerusalén con lo que ellos ahora tenían. ¿Y cómo lo veían? Como algo insignificante, como algo muy pequeñito. ¿Y no pasa eso también con nuestros días? Pasa, hermanos. Mire, cuando yo voy con mi esposa de aquí de mi casa a la iglesia, al local donde nos reunimos como iglesia, son varias cuadras, pero en el trayecto están los testigos de Jehová, el salón del reino, un salón muy grande, están los mormones, están los pentecostales y un grupo carismático. Y en el transcurso, en el trayecto, yo voy caminando con mi esposa y esos grupos llenos, todos llenos, locales llenos hasta afuera. Y cuando llego yo al local, que es un garaje de la iglesia, donde nos reunimos, la asistencia son 10, 15, un domingo, 25. Y cuando uno se pone a comparar con los demás grupos, uno se desanima y dice, pero ¿cómo puede ser posible tanta gente metida en el error? Lo propaga, lo mueve, lo apoya, y nosotros que tenemos la verdad y los mismos miembros de la iglesia no tenemos a veces el sentido de propiedad, ni de trabajo, ni de compromiso con las cosas del Señor. Y eso ha desanimado a muchos. El desánimo invadió el corazón de los judíos y de los líderes en el tiempo de Ageo porque comparaban la obra, el templo como lo era al principio, ahora lo veían una cosa insignificante. Pero Dios les dice, hermanos, que la obra, así la vean insignificante, para Él es valiosa y es muy importante, así sean cosas pequeñitas. Hermanos, mire, cuando uno estudia los evangelios, uno se da cuenta que Dios apreció las cosas pequeñitas, le dio el valor a las cosas más pequeñas. Un vaso de agua, un caminante, habló de una oveja, habló de 2 monedas perdidas, de un hijo que se pierde, de la ofrenda de una viuda, en fin, de un pequeño grupo de apóstoles. Todas estas cosas pequeñas, para Dios, son muy valiosas, hermanos. Dios aprecia y valora las cosas pequeñas. De esta misma manera quería Dios hacerle entender al pueblo que esa obra insignificante que ellos habían empezado, Dios la tiene muy bien en cuenta y la está bendiciendo. El siguiente texto dice entonces en el versículo 4, 8 y 9 del mismo capítulo 2, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, le dice el Señor, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Y en el versículo 8, Dios usa un argumento muy poderoso. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hasta aquí entonces, hermanos, este segundo sermón. El siguiente sermón, el tercer sermón del libro de Ageo, lo encontramos del capítulo 2, del 10, del versículo 10 hasta el 19. Y su trabajo en el pasado dio pocos resultados. Era otro obstáculo que ellos debían superar. Vamos a leerlo, dice ahí, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo,
Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo Ageo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Sigamos. Dice entonces, ellos entonces debían confortarse con el hecho de que Dios, aquí se me olvidó un versículo, hermanos, se me olvidó colocar el versículo, venga, lo leo. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Dos, 10. Versículo 19 es el versículo que debía haber colocado aquí. Pero en el versículo 18 dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que echó el cimiento del templo Jehová, meditad pues en vuestro corazón. No está aún la simiente en el granero, ni la vid ni la higuera ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué significa esto? Que ellos habían trabajado en el templo y en la reconstrucción, pero parece que su trabajo en tiempos pasados, en días pasados, había sido poco recompensado. Cuando usted lee desde el versículo 16 hasta el versículo 17, habla una comparación de la cosecha. Voy a leer el versículo 16. Antes que sucediesen estas cosas, vendían al montón de 20 efas, y había 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros, y había 20. Entonces, todo ese esfuerzo, ellos encontraban pocos resultados. Entonces, Ageo, hermanos, les anima a que independientemente de los esfuerzos en el pasado, ellos no se debían, del trabajo en el pasado y los pocos resultados, aún así ellos debían seguir trabajando en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque en el versículo 19 dice ahí, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol del olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. ¿Qué les dice Dios entonces en este mensaje? Que el trabajo es mucho, quizás los resultados son pocos, pero Dios en el versículo 19 dice que Él está bendiciendo la obra. A veces pasa, hermanos, que aparte del desánimo que algunos encontramos cuando hacemos comparaciones, siendo nosotros pocos y los demás muchos, aparte de ese obstáculo, está el otro de la cantidad de esfuerzos y trabajo que uno hace en la obra con pocos resultados. Eso también es causa de desánimo que también encontró Ageo entre los líderes y el pueblo. Pero el versículo 19 del capítulo 2, ojalá usted lo tenga en cuenta, hermano, que a pesar del trabajo en el pasado y los esfuerzos que se han hecho y los resultados sean pocos, Dios bendice la obra. Quizás no de la manera que nosotros queramos que aumente y que prospere, pero Dios es el que hace la obra. Por último, hermanos, entonces, el cuarto mensaje lo encontramos del capítulo 2, del versículo 20 hasta el 23, en donde Dios dice a Ageo, a Zorobabel y a Josías, que los enemigos van a ser destruidos, porque ellos encontraron oposición de parte de un grupo de personas para que se opusieron, hermanos, de una manera tremenda a la obra que ellos estaban realizando. Y en el versículo 20 al 23, lo que Dios da es que deben confortarse con el hecho de que Dios algún día destruirá a los enemigos y colocará en su nación un líder elegido por Dios. Versículo 20 al 23 dice, vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mes diciendo, habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones.
trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Y el versículo 23 dice, en aquel día dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Y con este versículo se da por terminado entonces este sermón y el mensaje del profeta Ageo. Quizás podemos sacar más lecciones, pero el tiempo nos apremia, el tiempo no es suficiente. Pero el tema y el mensaje del profeta Ageo. Ageo y el Mesías. Hay un versículo muy interesante, muy importante, que es Ageo 2:7, en donde se habla del deseado de las naciones. Dice Ageo 2:7, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Considero que esta es una de las profecías, o la única profecía que puedo ver yo en el profeta Ageo, que tiene relación con el Mesías. Como les decía, es un mensaje simplemente de 2 capítulos, pero aquí encontramos una muy buena referencia, corta pero contundente, con relación a nuestro Señor Jesucristo y el Rey. Entonces, hasta acá, hermanos, ya hemos estudiado los profetas del siglo VII, Jonás, Oseas, Amós, Miqueas, Isaías, su trabajo, su obra, su sacrificio. También hemos visto los profetas del siglo VI, a la cabeza Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías. Y ya estamos entonces estudiando 5 profetas del siglo V, Joel, Daniel, Ageo, Abdías, Ezequiel. Y mañana, queriendo Dios, entonces vamos a estudiar el profeta Zacarías. Como les dije en un principio, este profeta, al igual que Ageo, trabajaron juntos con el mismo pueblo. Hermanos, muchas gracias por su atención. Espero que estas lecciones les hayan servido. En parte no hemos estudiado a profundidad, pero ya hemos tenido más o menos una idea general de la vida y el trabajo de estos maravillosos hombres.